Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de DIP Capacitación Reflexiva. Continuando con los temas relativos a la propuesta de reformas fiscales al Código Fiscal para el ejercicio 2020, la pregunta: ¿es posible la defensa contra la reforma fiscal 2020? Soy su amigo Guillermo Beltrán y les platico. Hay dos temas con los cuales me gustaría abordar estas cuestiones de defensa. Uno, la posible adición de un título sexto al Código Fiscal de la Federación, denominado de la revelación de los esquemas reportables. Se pretende adicionar 6 artículos del 197 al 202, serían los últimos nuevos artículos a este código. Y también una adición al artículo 5A, en donde se establece lo que se conoce en la doctrina como una norma general antielusiva. Les pido a quienes nos siguen en estas cápsulas revisar los 3 videos anteriores, el 1 y 2 y 3, en donde ya abordamos estos temas de la regla general antielusiva y del nuevo concepto de la revelación de esquemas reportables. Todo esto que tiene que ver con la revelación de esquemas reportables definitivamente va a ser un tema muy discutido. Ya dijimos que lo más probable es que, de acuerdo al comportamiento de este nuevo gobierno, la combinación entre poder ejecutivo, poder legislativo, es prácticamente seguro que esta reforma va a pasar sin mayores cambios en la discusión que puedan hacer los diputados y senadores. Aquí uno de los temas que se están abordando es la parte del secreto profesional, es decir, las normas pretenden obligar a los asesores fiscales a revelar los datos y los procedimientos mediante los cuales los contribuyentes, los clientes de dichos asesores, llevan a cabo sus estrategias y su planeación fiscal. Si esta planeación fiscal redunda en ciertos conceptos que están previstos en la misma ley, 29 conceptos diferentes en el 199 que iremos abordando posteriormente, la pregunta es si se afecta la parte del secreto profesional y el derecho a la intimidad, que como concepto es un derecho fundamental de todas las personas en este país. Para empezar, tendríamos que señalar que la ley, y aquí me voy a permitir remitirme de manera literal a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, que es relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y que es aplicable supletoriamente en asuntos del orden federal. Dice el artículo 36 de esta ley que todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que le confíen sus clientes, salvo, tiene una salvedad, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. En cuanto al secreto profesional que tiene que regir para todas las profesiones, porque un asesor fiscal puede ser un abogado, un contador público, un licenciado en economía, un licenciado en administración o una carrera afín. No lo cerremos únicamente a los abogados o a los contadores. Hay otras profesiones que en un determinado momento pueden tener una relación de asesor fiscal con un contribuyente. Entonces, la ley que tendría que establecer lo que es el secreto profesional es la ley de profesiones, porque sí hay distintas regulaciones para los abogados o para los contadores, pero pensemos, ¿qué es lo que sabe el SAT? ¿Qué es lo que sabe la autoridad de los contribuyentes? El SAT ya tiene las declaraciones anuales de los contribuyentes. El SAT tiene el conocimiento a través de los FDIs de todos los clientes y todos los proveedores
de todos los ingresos y todas las deducciones tiene el soporte a través de los FDIs. ¿Qué es lo que no sabe el SAT de los contribuyentes? Pues conceptos mínimos. Al SAT ya se le entrega la contabilidad electrónica todos los meses. Luego entonces pensar que si el SAT está solicitando a través de esta regulación una información adicional que serían los esquemas de planeación y de estrategias fiscales que los contribuyentes aplican, puede ser una violación a los derechos de intimidad, creo que es una defensa muy débil. La defensa no tendría que ir por ahí. Esto hablando de amparo. No quiere decir que cuando el contribuyente sea sujeto precisamente de la revisión de sus esquemas a través de un comité, y si este comité declara ilegal un esquema reportado, precisamente el sujeto puede hacer uso de los medios de defensa que ya se conocen, básicamente un juicio de nulidad. Entonces, desde mi punto de vista, y aquí sí es mi punto de vista muy personal, creo que el tema del secreto profesional es un concepto muy débil en la parte de la defensa de esta reforma. Pensando como abogado, tendríamos que ante estos cambios tener que reportar los esquemas para el ejercicio 2020, recordemos que va a ser a partir del mes de julio. Entonces, consideraría evaluar con nuestros asesores fiscales la posibilidad de poder presentar un amparo. Repito, desde mi punto de vista, la parte de la defensa basada en esta violación al derecho a la intimidad de los contribuyentes y al secreto profesional, que es un derecho, pero al mismo tiempo es una obligación para cualquier profesionista, sería desde mi punto de vista una defensa muy débil y a la cual no le auguro pues mucho futuro. En cuanto a la norma general antielusiva del artículo 5A, pues ahí estaríamos en presencia de una norma heteroaplicativa, es decir, si pretendemos interponer un medio de defensa inicial ante la reforma, sería un amparo contra la ley, pero este tendría que ser hasta que se diera el primer acto de aplicación. Les pido por favor referirnos al video número 1 de esta serie para checar de qué se trata este concepto de la norma general antielusiva. Después de haber analizado en los 3 videos anteriores los temas de la norma general antielusiva y la revelación de esquemas reportables, aquí lo importante de la reflexión es preguntarnos: ¿y cómo razonan los ministros de la Corte? ¿Y cómo razonan los jueces de distrito ante los cuales presentamos un amparo contra una ley? ¿O cómo razonan los magistrados de los tribunales colegiados ante los cuales tramitamos también un medio de defensa después de un juicio de nulidad? Hoy por hoy, en este año 2020 que ya se avecina, y desde hace bastante tiempo, las decisiones judiciales, la justificación de las decisiones judiciales se están haciendo con una corriente distinta a la que muchos abogados estudiamos en el siglo pasado. El derecho en todo el mundo está funcionando de manera diferente. Aquí en este esquema les pongo una decisión judicial, se va a la izquierda con una tendencia de favorecer a los derechos humanos. Recuerden que traemos una reforma muy importante en el año 2011, en donde la Constitución recoge y eleva a un rango muy importante el concepto de los derechos humanos. Sin embargo, desde esa reforma también establece una excepción. En el 107 hay una excepción, es decir, cuando hay una declaración general de inconstitucionalidad,
Este tema le aplica a todas las materias menos a la fiscal. La materia fiscal es la única materia en donde no cabe la posibilidad de una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Es decir, cuando los tribunales colegiados, cuando la Corte aborda un tema de constitucionalidad por cualquier problema de cualquier tipo, se pronuncia. Cuando ya hay una jurisprudencia firme, se ampara a los sujetos que promovieron dichos medios de defensa o los amparos. Pero la declaratoria tendrá como efecto prácticamente derogar la norma inconstitucional para beneficio de todos los gobernados. En materia fiscal no sucedería así o no sucede así. Es decir, si una norma de carácter fiscal es declarada inconstitucional por una jurisprudencia, únicamente se protege a aquellos sujetos que aplicaron el medio de defensa. Los demás no están protegidos. De ahí se recogen en la doctrina ciertos conceptos que vamos a conocer aquí y que aquí se los pongo para mayor referencia, como un régimen de excepción. Hablamos del llamado derecho penal del enemigo, que vamos a abordar en cápsulas siguientes cuando veamos las reformas que están por aprobarse a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a esa parte en donde los delitos de defraudación y equiparables a la defraudación fiscal pasan también ya a ser parte, de acuerdo con los supuestos, si se cumplen, con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ya lo platicaremos en las cápsulas sucesivas. Y aquí cabe hacer un agregado. Dentro de esta doctrina podríamos hablar que también existe ya un derecho fiscal del enemigo. ¿De qué se trata? De que las condiciones en que se investigan, en que se siguen los procesos en contra de quienes realizan ciertos actos previstos por algunas leyes son contrarios y por lo tanto el Estado tiene mayores atribuciones, mayores facultades para poder perseguir a estos sujetos. Ya habíamos comentado, simplemente recuerden el 68 de Código Fiscal, el 42 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, donde los actos de la autoridad fiscal, se presumen como ciertos salvo prueba en contrario o salvo que el contribuyente los niegue de manera lisa y llana. Este régimen de excepción básicamente lo que hace es revertir la carga de la prueba. El contribuyente, el particular, es el obligado a tener que probar estas cuestiones. Son temas muy interesantes que necesitan mucho tiempo de análisis. Aquí la única pretensión es hacerles llegar a estos conceptos para que los puedan investigar, los puedan estudiar más a fondo. Y terminamos. ¿Cómo razonan entonces los ministros de la Corte, los magistrados de los colegiados, los jueces de distrito? Hay un concepto que ha venido cambiando a finales del siglo pasado. Si pensamos nosotros que la reforma del artículo 5A, norma general antielusiva, los esquemas reportables, la revelación de estos esquemas, no es otra cosa más que la copia de normas que ya existen en otros países desde hace más de 15 años. 2003, la Ley General Tributaria en España; 2004, el sistema de revelación de esquemas reportables en el Reino Unido. Si pensamos entonces que el concepto de derechos humanos y derechos fundamentales tendría que ser lo mismo en todo el mundo, de que estos principios, cuando se considere que son transgredidos o violados,
tendría que ser una uniformidad en este mundo globalizado. El derecho no es la excepción. Luego entonces, la defensa en contra de estas reformas, si es que pasan, que lo más probable, de acuerdo con la experiencia que tenemos en esta era de la 4T, es que van a pasar sin mayor modificación, es que los jueces tendrán que enfrentar, por un lado, del lado izquierdo, los principios en favor de los contribuyentes, la no retroactividad, el principio de legalidad, el principio de equidad tributaria, proporcionalidad y seguridad jurídica, contra un principio que quizá en la doctrina mexicana no está trabajada lo suficientemente a través de los criterios de la Corte, pero que existen todos los antecedentes, un principio de justicia en donde se favorece a los intereses del Estado en materia fiscal. Ya dijimos, en materia fiscal no hay declaratoria general de inconstitucionalidad. Por lo tanto, en ese choque, en esa forma de justificar sus decisiones, los jueces van a privilegiar al interés del Estado. Y el interés del Estado es satisfacer el gasto público en beneficio, en la parte teórica, de toda la sociedad. Del lado izquierdo, el principio de retroactividad, ese más o menos es respetado. Y habrá que ver más adelante las reformas a la Ley Nacional de Extinción del Dominio. Pero en la parte de la equidad, por eso la reforma la reforma propuesta está cuidando que los sujetos obligados en la parte de los esquemas reportables sean todos los residentes, porque así lo dice la ley, todos los residentes en México. Y eso abarca a cualquier tipo de contribuyente, título 2 de impuesto a la renta, título 3, porque no únicamente habla de contribuyentes para renta, habla en general. Un ente público, un organismo público descentralizado, también es susceptible de tener esquemas reportables, y hay muchos que los tienen. Por lo tanto, habrá que ver cómo se van a vacunar en el propio gobierno cuando algunos entes públicos estén metidos en problemas prácticos de los esquemas reportables. Y de esto me gustaría hacer una cápsula más adelante, porque sí es muy interesante. Entonces, el establecer una obligación de reportar esquemas reportables se tiene que hacer muy general, precisamente para respetar el principio de equidad. Y bueno, sabemos que el artículo 31, fracción 4 de la Constitución establece precisamente este principio de justicia tributaria, es decir, que esté establecido una contribución o una obligación que esté establecida en ley, que respete la proporcionalidad tributaria, el principio de equidad y el principio que está en favor del Estado, el poder hacer frente al gasto público. Hasta aquí esta cápsula. Son temas que ameritan mucho estudio. Hay que ampliar la profundidad. Es un primer acercamiento simplemente a la posibilidad de un medio de defensa muy complicado. Creo que es más fácil cuando ya se da el primer acto de aplicación de cualquier norma, en donde se tendrán que atacar incluso los vicios y las arbitrariedades que pueda cometer la autoridad. Por lo pronto, soy su amigo Guillermo Beltrán y, como siempre, se los dejo de tarea. Gracias.